Bueno, don Efraín Magollín, también mejor conocido como el Magollín, le lancé una pregunta antes de irnos al corte. ¿Cómo es que se maneja esto? ¿Usted también pertenece a alguna religión o Me no? encanta tu pregunta, me encanta mucho, porque en primer lugar nací en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así me lo enseñaron mis maestros, los hermanos maristas. Con el tiempo me he interiorizado mucho en el estudio de las Sagradas Escrituras, la Biblia. En Guatemala iba a una iglesia de corte, sin dejar de ser católico, a oír unas prédicas de Jorge H. López en la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Estos dones, algunos, sobre todo los pastores evangélicos y la gente evangélica fanatizada y con una mente cerrada, no pueden entender esto. Esto se entiende con una mente abierta, como un paracaídas. Solo funciona el paracaídas funciona si se abre. Si no se abre, esto no funciona. Hay un pastor por ahí de una iglesia que hasta me tildó de loco en una entrevista en el Canal 12, que estaba loco. Yo le perdono, creo que no es para polemizar. Lo que quiero decirles, que hablando con un amigo, pariente, Neto Dueñas, me dice, mira, si estos dones son de Dios, ponérselos en manos de Dios. Y efectivamente oré, me llevó a orar con un pastor y le puse estos dones en manos de todo el pueblo cristiano y así se los he ofrecido. Y hoy es cuando más exactamente se han ido cumpliendo todas mis predicciones una tras otra. Y se los puse, y son tan de Dios que les quiero contar una experiencia que tuve en la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Ajá, rápidamente, antes de pasar a la etapa también queremos saber de su niñez y de todo un poquito. Resulta ser que en ese momento me invitan al bautismo del Espíritu Santo, vengo yo, estoy ahí con una unción del Espíritu Santo y oigo una voz bien clara que me dice, ahí a 3 filas tuyas está la señora Ana María Hernández Coljuc, con un cáncer en el útero. La van a operar el día miércoles en el Hospital Roosevelt. Por favor, diles que a los hermanos que están ahí, que la atiendan porque estoy obrando este milagro en este momento. Yo no conocía a la señora, ni el nombre, ni qué le estaba ocurriendo. Y cuando yo me decía, cuéstese, porque estaba yo tirado en el suelo. Y se dio lo que había visto. Entonces, cuando la señora vuelve, le preguntan qué había en su vida. Estoy, hermano, pidiendo, oren por mí porque el miércoles me van a operar de un cáncer que tengo en el útero. Bueno, increíble. Vamos a ver, Mago, ¿y usted dónde nació? Nací en mi casa. Nací en el barrio de San Jacinto. Nací en la calle Bolívar. Un 1 de enero. Recuerdo, aunque parece imposible. Ahí tenemos una fotografía, recuerdo, estoy con mi padre, mi madre, y un carro último modelo de la época. Mi padre era un hombre multifacético. ¿Ya fallecieron ambos? Sí, ambos, ya fallecieron. Mi padre fue político, fue periodista, abogado, y era un hombre muy, muy inteligente. Fue secretario del doctor Pío Romero Bosque, fue fundador de un partido junto con el general Claramón, al cual recibimos esas enseñanzas. Y ahí está chiquito, todavía se parece. Vamos a ver, ¿tuvo hermanos también usted? ¿Hay hermanos en la familia? Yo soy hijo único por parte de papá. Ajá. Por parte de papá y mamá, hijo único, pero por parte de papá fue un hombre prolífico que lo bendijo a la naturaleza. Tengo 14 hermanos por parte de papá. Solo en eso pasaba. ¿Y aquí quiénes tenemos en esta fotografía? Esos son mis abuelos, mi abuela y mi abuelo que era capitán, y ellas son mis primas que convivieron con él, convivieron conmigo. Una vive en Estados Unidos, que le ha ido excelentemente bien. La otra niña es otra prima. ¿Y cómo fue su infancia, ya que vemos esa fotografía ahí que acaba de pasar? Pues muy, muy feliz. Yo me crié en la casa de mis abuelos. ¿Era un niño normalón, sí, tranquilo, juguetón? Inquieto, fregón. Mire, esta es una hermana por parte de papá. Una artista, fue la primera balletista de El Salvador. Se llama Conchita Barraza. Y primera balletista del ballet folclórico de México. La mandaron becada y ella vive actualmente psicóloga. Ya. ¿Y en qué colegio estudió? ¿En cuál colegio se graduó? ¿Fue a la universidad? Cuéntenos esa parte de su vida. Pues el colegio en que me gradué me llena de mucho orgullo.
estudié siempre con los hermanos maristas en el Liceo Salvadoreño. ¿De ahí se graduó? Posteriormente, sí, de ahí Ajá. salí bachiller y en el Colegio Champañat, que para mí, de los colegios maristas, es el que mejor era en esa época. Ya, ¿a la universidad fue también? También fui a la universidad, comencé mi carrera de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por razones políticas me tuve que venir de allá a continuar aquí en la Universidad ¿Qué fue lo de que Salvador. estudió? Estudié medicina, Ajá. actualmente soy universitario, Ajá. también estoy en una universidad. ¿Y practicó la medicina en algún momento? En todo momento me dediqué a la industria farmacéutica, me dediqué a la investigación Ajá. farmacológica, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ese es usted o no? Sí, Ajá. viendo una radiografía, me estaban preguntando, ¿verdad? En una de mis experiencias clínicas. Bueno, y entonces cuénteme, ¿en cuántas profesiones ha trabajado? No. ¿Solo de médico y en qué ramas de la medicina? En medicina, sobre todo en la parte de mercadeo y en la parte de investigación médica, ¿verdad? Y comencé trabajando en la visita médica, posteriormente subí, fue gerente general de una empresa farmacéutica, abrí mercados en otros países, Ajá. etcétera. ¿Y en qué momento se casa? Porque oí que mencionaba a su esposa y toda la cosa. Vamos a ver cómo fue ese noviazgo. Un joven enamorado también, ¿o no le quedaba tiempo? Precisamente ¿O le hacía magia a las mujeres? mi biografía que estoy haciendo en este momento Ajá. se llama La biografía de un mago enamorado. Ajá. Pero la mujer pues que me atrapó, que hasta el día de ahora es mi esposa. No es una señora que es blanca, tiene pelo claro, ojos tal vez cafés, que tenemos ahorita en cámara, por cierto, de emisión. Sí, ahí está, el pelo es rubio. ¿Sí? Y ahí, mire, me tiene hipnotizado, me tiene cara de tonto, como estoy pasando ahí, pero... Bueno, ¿y tienen hijos o no? ¿Ya es abuelo? Cuéntenos. Tengo 2 hijos. Ajá, varones. Un varón y una hembra. Ah, ¿cómo no? Mi hija trabaja en el campo de la veterinaria en los Estados Unidos, en Seattle, y mi hijo en la Procuraduría General de la República. Ajá. Es mercadólogo y tiene una maestría en ciencias políticas. Es más político que mercadólogo. ¿Y qué calificación se da como padre? ¿Cómo era? ¿Era consentidor? ¿Era un padre exigente? Pues mire, yo creo que como padre fui más que padre, amigo de mis hijos. Tomé el modelo de mi papá, amigo, fregón, chistón. Siempre fuimos muy abiertos en todos los aspectos. Soy el hombre que creo que no debe existir malicia y tengo 2 hijos que no son morbosos. Los bañábamos los 4 desnudos. Era una corriente psicológica que decía, por lo tanto, son respetuosos en ese sentido. Y siguen teniendo mucha confianza conmigo. Aquí tenemos una fotografía, háblenos de ella. Ese es el día que me graduó de bachiller, Ajá. en 1967 en el Liceo Salvadoreño. Estoy ya a la par de mi papá. Ha habido un cambio en él ya, de la primera foto que ustedes vieron y esta. ¿Y abuelo? Abuelo, todavía no soy abuelo. Espero ser abuelo. Ya. Bueno, aquí tenemos otra fotografía con su papá. ¿Y eso dónde fue? Cuéntenos, Magollín. Todos los años teníamos por costumbre, yo acompañaba a mi papá desde la procesión del 5 de agosto, que salía de Catedral hacia la iglesia del Calvario. Todos los años acompañaba a mi papá, lo mismo en la procesión del Viernes Santo, y él cargaba con su túnica, él era de esa hermandad de los días del Calvario, y de repente me daba chance que yo pudiera cargar al Señor una devoción pues que todavía la conservo. Volviendo al tema de la profesión que se dedica actualmente también, ¿qué opina usted acerca de esta gente que se le conoce como gente charlatana, que se aprovecha pues de la necesidad o de la falta de de la gente y todo es para timarlas o engañarlas y hacer ella su dinerito? Pero me informan que vamos a ir a un corte comercial, así que sostenemos la pregunta para el próximo corte. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿De qué colegio se graduó Efraín Barraza? A. Liceo Salvadoreño. B. Champañat. C. San Francisco.